Gracias, Graciela. Hola, muy buenas tardes o a la hora que cada quien esté escuchando el programa. Gracias al canal de Lo Mejor Está por Llegar y sobre todo gracias a Dios que nos permite compartir este momento, este espacio, este tiempo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que entendemos perfectamente que es un tema que es muy complejo, que puede tener muchas ambigüedades y que es muy complejo. Como tal, en el taller de Sanando las heridas emocionales con amor no viene en el programa o no lo tenemos como visto, pero la necesidad ha hecho que pueda yo tener este tema. Entonces, sí lo vamos a tocar, sobre todo lo vamos a trabajar muy bien nosotros en el taller, ya la gente que toma el taller y que tiene la terapia y que tiene el acompañamiento y el proceso de sanación, lo vamos a ver, pero igual les queda la parte técnica, ¿sí? Entendemos que por ser un espacio protegido, solamente yo hablo de la parte técnica. Si alguno de los que están en el canal y nos siguen y están escuchando o escuchan habitualmente los programas, si quieren dejar alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Para todos los que estamos en el taller, yo les pediría que mientras van escuchando, si algo les significa, si algo les queda como una duda, una pregunta, en el momento que lo voy a ir hablando, lo pueden como hacer o escribir algo para que después nosotros retomarlo y tener ya el acompañamiento de terapia o hacer todo el proceso de sanación, que es lo más importante. Entonces, el día de hoy va a ser el tema, hoy que estamos a 18 de, lunes 17 de febrero, vamos a tener el tema de cómo relacionarme con gente difícil. El término podría ser cómo relacionarme con gente tóxica, con gente que no ha podido, no ha querido y no ha tomado la decisión de sanar sus heridas de la infancia. ¿Sí? No se ha dejado guiar por el buen espíritu, no se ha podido habilitar, considera que a lo mejor no está preparado. No vamos a respetar el que el otro tenga de momento esta decisión. Aquí lo importante es que nosotros, porque todos la realidad es esa. Nosotros, nos guste o no nos guste, no podemos cambiar que la persona quiera sanarse o quiera habilitarse. Entonces, ¿cómo relacionarme con gente difícil o con gente tóxica o con gente neurótica? Esos términos son muy fuertes y hay quien los toma, quien los maneja. Yo respeto los autores, pero igual si no podemos decir, ¿cómo relacionarme con gente difícil sin yo enfermarme, sin yo detener mi proceso de sanación, sin yo detener mi proceso de dejarme guiar por el buen espíritu? ¿Cómo es que puedo hacer esto? Entonces aquí lo vamos a hacer. Sabemos que el dolor al que me refiero es mucho más hondo del que muchísimas personas se pueden imaginar. Quienes hemos vivido las consecuencias o estamos viviendo en el momento actual las consecuencias de convivir con gente difícil, con gente enferma, con que utiliza estos mismos mecanismos de defensa que tuvo que habilitarse en la infancia y que hoy de adulto lo sigue haciendo y genera mucho dolor, mucha lástima, mucha incertidumbre, genera mucho daño en las personas que tiene a un lado, ¿sí? Entonces vamos a hablar como del que es el victimario y de quién es la víctima para podernos señalar. Entonces vamos a hablar, lo vamos a hacer en varios pasos. Lo primero es que tenemos que tener esta conciencia que es compleja y que a veces confundimos mucho también desde la parte religiosa o la parte espiritual, como decir, es la cruz que me tocó. Entonces, desde ahí también, eso lo vamos también a trabajar, lo vamos a poder tocar, porque lo único que el Dios del amor quiere de nosotros es la libertad. Es una libertad interior de poder amar, de poder sí servir, pero vamos a poder entender la psicología y el daño que tiene el victimario, o sea, el que hace el que hace el daño, para que nosotros así no poder detener nuestro proceso de sanación, que no se detenga y poder tener lo que es y el perdón y la sanación también desde la parte espiritual. Entonces aquí, entendemos pues, vamos a hacer un aporte de este tema específico de cómo no enfermarme, de cómo no detener mi proceso individual y nos estamos relacionando con gente difícil. No puedo por situaciones de la vida, porque es una decisión por mis valores, por mi fe,
por mis creencias, por lo que sea, yo tengo y tomo la decisión y estoy viviendo con alguien difícil, con alguien enfermo, con alguien tóxico y lo tengo a un lado las 24 horas del día. O sea, vivo con él bajo el mismo techo. Llámale esposa, llámale esposo, llámale padre, llámale madre, llámale hijo, amigo, compadre, como sea, es alguien de que yo tengo una relación muy cercana. Entonces, vamos a ver esto. Lo primero es que tenemos que tener claro que todos los seres humanos somos capaces, somos vulnerables. ¿Qué es el ser vulnerable? ¿Qué significa que yo sea vulnerable? El vulnerable es que yo tengo una capacidad que a mí me pone en riesgo de ser herido. Todo, tenemos capacidades humanas como enfermarme, como equivocarme, como el que me voy a morir. Hay una infinidad de cualidades que tiene, de características que tiene el ser humano y entre una de ellas de característica humana es que somos vulnerables. Y por ser vulnerable tenemos esta capacidad de que nos hieran, de que nos lastimen. En el momento que nosotros somos genuinos, auténticos, amorosos, generosos. En el momento que nosotros abrimos nuestro corazón de una manera muy, muy auténtica, tenemos esta capacidad de que se nos dañe, de que se nos lastime, y esto no quiere decir que yo tenga que dejar de ser amoroso, que dejar de ser lo que Dios quiere para mi vida, lo vamos a ir desmenuzando y entendiendo. Entonces aquí, estamos siempre en relación con alguien que a veces nos es muy difícil y nos daña nuestras emociones, nuestra mente y nuestro corazón. Cuando las relaciones interpersonales, en vez de ayudarnos, nos perjudican o a veces hasta nos enferman. Entonces, la persona difícil o la persona tóxica genera gran cantidad en nosotros a veces de frustración y a veces genera también estrés y genera mucho enojo. O sea, en nosotros las víctimas, el que es el papel de víctima o el que es el papel de victimario, porque a veces podemos ser los dos, genera en el otro mucho estrés, mucho coraje, mucha incertidumbre. Y a veces puede generar hasta con mucha enfermedad. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Lo primero es que tenemos que conocer y distinguir qué es lo que hace, qué utiliza, qué técnicas utiliza la persona enferma, la persona difícil, que de alguna manera utiliza sus mecanismos de defensa porque la vida se le hizo muy amenazante, no ha podido sanar y sigue siendo como ese niño herido, esa amenaza muy primaria que a todo responde con violencia, con ira, y lo vamos a ir viendo. Entonces, entender qué tenemos que conocer de esta gente. Lo primero que tenemos que entender de esta gente es que se aprovecha de alguna manera de la debilidad generando miedo, la debilidad del otro, de la víctima, generando miedo, generando culpa a través de sus palabras, de sus conductas y de sus actitudes. Y esto es importante porque él no reconoce. La primera técnica o característica que tiene el víctima, el que nos daña, es que él no reconoce que está enfermo, él no reconoce que se está defendiendo, él no reconoce que se siente amenazado. En ningún momento él reconoce, al contrario, él siente que triunfa, vean esta palabra, él siente que triunfa porque calma su ira y su coraje y toda la incertidumbre que tiene dentro, la calma en el momento que logre el objetivo de hacernos sentir miedo o culpa o estrés o enojo. Él alivia su desesperación, su incertidumbre hacia la vida, el sentirse tan amenazado, para él es un alivio. Él necesita calmar su ira y necesita tener presas enfrente. Que estas personas, puede ser tú, puede ser tu hijo, puede ser cualquier persona, ellos necesitan de personas que se enganchen con ellos porque nosotros somos como su droga, lo vamos a ir manejando poco a poco. Entonces, este es el primer concepto que lo hace incurable. El que no reconoce que tiene
una dificultad, una enfermedad que necesita ser sanada, aliviada, ese es lo primero que lo hace incurable, el no reconocer. Y nosotros tenemos un gran error, que lo que queremos es que se dé cuenta. O sea, la persona dañada, o sea, él no le interesa reconocerlo, no sabe, no puede. Y lo primero que yo quiero hacer es hacerle sentir que está mal, que tiene que reconocer que está enfermo. Entonces, desde aquí, ya los dos caemos en esta codependencia de enfermedad. Yo tratarlo de convencer de que esté equivocado. Entonces, la persona tiende a ser el protagonista, nunca escucha al otro, él ya tiene armado qué va a decir y cómo lo va a decir para generar culpa, para generar miedo, para generar enojo, para generar frustración. Ya tiene exactamente todo el camino hecho. Él interpreta que todos están mal menos él. Todos, el gobierno, el clima, todo, a todo le va a echar la culpa menos a él. Él no entiende, no quiere y no sabe, por eso esto lo hace incurable. Yo tengo que entender como víctima la mentalidad del otro. Yo tengo que entender que el otro lo único que sabe hacer es quejarse, ser antisocial, a lo mejor serás un psicópata, un chismoso, un envidioso, un mediocre, un manipulador y a veces también le gusta hacerse la víctima. Yo tengo que entender su mentalidad y su mecanismo de defensa. A esto que le llamo entender, le tengo que llamar una teoría de la mente. Yo tengo que crear en mí una teoría de la mente para saber exactamente cómo es que funciona el, 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 el que hace el papel pues de victimario. Todos tienen en común estas personas que tienden a herir y que tienden a ser tóxicas, enfermas o neuróticas, tienen en común que tienen heridas no resueltas. Es su único mecanismo de defensa. Esto puede decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Efectivamente, lo único que puedes hacer es entender que el otro no le interesa sanar, no quiere sanar su herida y se siente muy amenazado y nosotros no somos quien para obligarlo, para amarrarlo, ni hay manera de hacerlo. Entonces, aquí lo único es entender que el otro es otro. ¿Sí? Él no ha escogido el camino de la sanación, él escoge el camino de dañar a los demás. Así eso lo alivia muchísimo. Hay quienes lo hacen de una manera activa y quienes lo hacen de una manera pasiva. El pasivo es el que aparentemente no se enoja, habla muy despacio, pero sus palabras descalifican, critican, son hirientes, son irónicas y lo pueden hacer de una manera muy pasiva. No creamos que a veces es el que grita, el que castiga, el que amenaza, el que es evidente hacia los demás que te está tratando mal. No, puede haber los dos. Puede haber el que es, uy, ante los demás te trata como una reina o te trata como un rey. Y sí, mi vida, ¿qué te doy? ¿Qué te atiendo? Pero sus palabras y la manera de descalificar son muy hirientes. Entonces, volvemos a la mente, a la teoría de la mente, de que nosotros tenemos que reconocer y entender ellos cómo lo hacen. ¿Sí? Cómo tienen sus formas y sus técnicas. Tienen una manera de dañar a través de la manipulación, del chantaje, de la planeación. Tienen esta mente de planear qué te voy a decir, cómo lo voy a decir. Ya nos conocen perfectamente qué te duele y dónde te duele y cómo te va a doler y cómo te va a crear miedo, cómo te va a generar culpa, cómo te va a generar angustia, cómo te va a generar coraje. Ellos ya tienen esta capacidad porque lo que necesitan ellos es desahogar tanto dolor no resuelto. Entonces, tus éxitos y tus logros van a ser totalmente atacados y desvalorizados.
Están esperando que tú les comentes, es que voy a estudiar esto, es que ya terminé este curso, es que fíjate que cualquier cosa que tenga que ver con tu superación y tu desarrollo y tu autoestima, al momento, de forma sistemática, ellos lo van a desvalorizar. Van a bloquear todo lo que tenga que ver con aclarar las cosas de una manera sana y nutricia. Ellos se van a mantener de una manera indiferente y negando todo, ¿sí? Como que se les olvidó, ay, es que no me acordé, van a rebajar y a desconocer todo, o sea, tú eres demasiado sensible, ay, no, no pasas ni una broma, de todo te ahogas en un vaso de agua, lo único que quieres ahora sí es pelear, o sea, tienen todas estas palabras que saben cómo desequilibrar nuestra mente y nuestro corazón. Llevan sistemáticamente la contraria a todo. Esto amenaza, es una amenaza constante a su mente, pero una amenaza tan primitiva. Cuando tenían 5 añitos, 6 añitos, 7, antes de los 12 años les pasó, no tenemos ni idea. Simplemente ellos les tocó tan significativo el corazón, ya hemos hablado de los tres cerebros en el sistema límbico, cómo les tocó tanto en el sistema reptiliano para defenderse y en el límbico donde están guardadas todas las emociones y todos los recuerdos, que no les interesa llegar a la parte neocortés, a la parte que piensa, que analiza, que ve la mejor solución. No, no lo van a hacer, no les interesa. Entonces, aquí yo tengo entonces que entender que ellos viven del disfraz, de la ambigüedad, de que te hacen a veces hasta te disfrazan que lo único que quieren es tu bien. Y eso genera en nosotros una gran confusión. Tienen esta capacidad de confundirte de tal manera que llegas hasta decir, oye, ¿de veras no estaré yo enfermo? ¿No estaré de veras yo generando este problema? O sea, tienen esa capacidad de en la víctima generar mucha confusión. Generan también, porque son tan impredecibles sus comentarios, sus motivaciones y sus reacciones son tan impredecibles que a mí me hacen sentir totalmente desorientado. Me llegan a creer que me estoy enloqueciendo. Me hacen sentir si yo no estoy actuando bien y yo tengo una mente totalmente desconfundida, si no estoy clara, me hacen creer que me estoy volviendo loco. Generan en mí tan miedo y tal ansiedad que lo único que yo siento es que yo tengo una percepción de mí totalmente inadecuada. O sea, llegan a confundirme a tal grado que todo lo que el otro es, lo veo en mí. Y me confundí a tal grado de decir, no alcanzo a entender que la confusión es del otro, el problema es del otro, el que tiene la dificultad es el otro, y lo único que este desconocimiento logra en mí es querer escapar, es querer no estar, es querer decir, me estoy volviendo loco y por favor sáquenme de aquí. No puedo más, mi mente está totalmente confundida. Entonces aquí pasamos a esto de cómo yo entender a esta gente difícil, esta gente enferma, esta gente tóxica y cómo hacer esta teoría en mi mente. Yo tengo que tener la facultad y la capacidad de percibir que las sensaciones, el dolor, la violencia, la incongruencia, la ironía, el egoísmo, la soberbia, tengo que tener la capacidad de comprender que él es del otro y no mía. Tengo que entender que el otro tiene sus propias creencias, sus propios deseos y sus propias intenciones, que tiene él una mente totalmente distorsionada y enferma y que no tiene que ver conmigo. Lo repito, no tiene que ver conmigo, no soy yo el del problema. No es que yo le genere esa insatisfacción, esa ira, ese coraje. Él ya tiene dentro de él, desde su infancia, por sus heridas,
muchísima ira, tristeza, coraje reprimido, no resuelto. No soy yo el problema es él. Esta es una clave de la mentalidad, de mi nueva teoría de la mente. Yo entender que no soy yo el problema, que es del otro. Y el otro encontrará los recursos y la manera. Tengo que entender la psicología del agresor, por así decir. Yo soy la víctima y el otro es el agresor. Tengo que entender todo lo que a él le está produciendo, pero que no soy yo el que se lo produce. A ver, explico un poco más. Todos los seres humanos nacimos con una especie de equipaje o de herramientas para poder vivir, y en el caso de desde niños es para sobrevivir. Una de estas capacidades es defenderme. El agresor desde niño sintió tanta amenaza, tanto dolor, fue abusado, lastimado, bueno, tiene una historia tan dañada y no resuelta que lo único que está haciendo son mecanismos de defensa. Y yo soy su víctima. Yo me le pongo de modo. ¿Por qué? Primero porque creo que yo soy el que se lo estoy provocando por esta confusión en mi mente de tanto tiempo escuchar al agresor. Y segundo porque lo quiero convencer de que cambie. No hay manera. Él no puede y no quiere y les vamos a explicar por qué. Esta amenaza de esta edad fue en una edad muy primitiva, en una edad muy infantil, y a él le generó tal dolor que cada vez lo sigue reviviendo igual. Entonces, fíjense, esto lo genera de frustración, de situaciones no resueltas, y le funciona como un maltrato sistemático ahora. Ahora necesita de personas que se le pongan enfrente para él sacar toda su cólera. Por decirlo con estas palabras tan dolorosas y tan fuertes, ellos se convierten en ser adictos de la ira, del maltrato y de la cólera. Se convierten en ser ellos adictos a esto. Y por eso esa ira la tienen que liberar. Es como una droga para ellos, aunque se escuche tan tóxico y tan enfermo y tan inexplicable de la gente sana que somos las víctimas, por así decirlo, o que a veces nosotros somos esos tóxicos y tenemos a la víctima a nuestros hijos, al marido. Es inexplicable esto, pero para el agresor funciona como una droga. Yo soy su droga. Yo soy la droga porque lo quiero convencer de que está enfermo, de que está mal, de que esto no, mira, no lo hagas así. Llega a tal nivel de crueldad pero él se lo justifica plenamente porque dice, imagínense esto, él dice de una manera en su mente, tiene los beneficios de la droga y él puede decir, ¿cómo es posible que el otro me diga que le está causando tanto dolor, tanto miedo, tanta culpa, si a mí me genera tanto bien? ¿Por qué es lo que hace la droga? ¿Cómo es posible que la droga me esté dañando, me esté enfermando, me esté causando tanta enfermedad si me hace sentir tan liberado de este estrés, de este coraje, de esta enfermedad, de esto que no pude resolver de niño? Lo único que me calma es yo gritarte, yo dañarte, yo lastimarte, yo no tomar en cuenta tus logros, o sea, a ti rebajarte por los suelos es a mí lo que me hace sentir liberado. Nosotros somos la droga. Entonces, o igual, de su ser sarcasmo, de toda la rabia, podemos concluir que las personas difíciles lo son no porque han resuelto problemas relacionados con el miedo y con la ira, lo que lo hace vivir en un estado continuo de malestar. Ellos no lo han resuelto, no les interesa resolverlo, no creen que no tienen las facultades porque se siguen viendo niños infantiles y efectivamente un niño no soporta tanta amenaza y lo único que está es con la armadura puesta
para lastimar, para dañar, no sabe que ya es adulto y que ya lo puede soportar. Él no puede, porque siente la necesidad de protegerse, porque se siente muy atacado, muy como algo que lo rebasa, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entender que nosotros, ¿qué podemos hacer? Que más bien sería la primera, hay 4 cosas que no podemos hacer. No debemos tratar de animarlos en ningún momento. Mientras más lo animo, más soy su droga. Más va a sentir ese placer de darte la contraria. 4 no negociables, 4 cosas que yo no puedo hacer con el agresor. 4 no negociables. No le puedo animar. No hay manera que yo lo anime porque más le alimento el que él me dé la contraria. Para él soy su droga al quererlo animar. Otra, sugerirle solución. Esto aumentará su argumento para decir que todo es un problema, que todo está mal y verlo mal. Segundo, no negociable, no sugerirle las soluciones. No, yo la veo, es algo bueno, dátela para ti, pero no para el otro. Otro no negociable, decirles que dejen de quejarse. Es que tú te quejas de todo. No, no, eso no es no negociable. No le digas que se queja. Déjalo que se queje, déjalo, y ahorita vamos a ver más cosas. No le des, no le des la razón o ponerse de su lado, porque también en el momento que a veces le das la razón, también después lo puede tomar a mal. Nosotros ahorita vamos a dar técnicas de cómo poder hacerlo y mucho menos lo peor es no te compares con él. No le digas, es que mira, yo sí voy al ejercicio, es que mira, yo sí tomo mi terapia, es que mira, yo sí estoy yendo al psicólogo, es que yo tomo mis cursos, es que yo sí me levanto a trabajar, es que yo sí me duermo temprano, es que yo sí me alimento sano, es que yo sí tengo amistades sanas y nutricias. No le comentes nada de lo que tú haces. No le importa y lo va a utilizar totalmente en contra. ¿Sí? Lo va a utilizar totalmente en contra. La psicología de la víctima, del que es la víctima, no, o tener que entender que al otro no le interesa la salud, no le interesa el hacerse amable, no le interesa el hacerse fácil. Para él, sacar la ira y el coraje es un desahogo. La realidad, ni el maltratador ni el maltratado, cuando llegan a estar tan enganchados, no llegan a entender que ellos mismos alimentan esta conducta tan dañina. Ambos son ingenuos y lo único que hacen es que perpetúan, ¿sí? Pues siguen continuando y perpetuando esa relación destructiva. Hacen todo en acto concreto para permanecer atados de una manera muy displacentera, muy desagradable y muy tóxica, porque el otro trata de convencerlo, el otro trata de sanarlo y el otro no quiere, no le importa. Entonces los dos, tanto el agresor como la víctima, caen en este bucle, en este círculo vicioso. La víctima no ha desarrollado entonces la teoría de la mente. Es probable que siga intentando lo mismo, por eso tiene los mismos resultados. Quien hace lo mismo, sistemáticamente obtendrá lo mismo. Y entonces el agresor también sigue haciendo exactamente lo mismo. El reto es entender que la persona difícil trae un bagaje de pensamientos, de acciones, de actitudes y de manera de sanar su historia y sus heridas muy diferente al tuyo, muy diferente al de la víctima. ¿Se entiende esto? Muy diferente al de la víctima. Y nosotros queremos que el camino sea el mismo. El camino de él es el más tóxico, es el más dañado y tú eres su precio. Tú te le pones de droga para que él se libere. Entonces, no entender la psicología de la persona tóxica impulsa a seguir intentando lo imposible, que dejen sus conductas tóxicas sin caer en cuenta que más aumenta su toxicidad,
su de ser dañino y su ser agresor, y en nosotros más aumenta la frustración, la tristeza, el coraje, el enojo y sobre todo puede llegar a enfermarme de esta manera de yo más aumenta mi confusión, más aumenta el sentir que yo me estoy volviendo loco, más aumenta el sentir que yo tengo que salir corriendo de aquí porque no, es que no estoy entendiendo la psicología del otro, quiero que sea la mía, la de él. Y entonces no, yo en eso no voy a obtenerlo. Es de sobra conocido que cuando la ira y el estrés prolongados de forma sistemática pueden totalmente enfermar. Entonces aquí, la solución puede ser cómo evito no dañarme. Lo primero es identificar que la persona que siempre tiene algo negativo, siempre va a tener algo negativo que decirte, siempre va a criticar de una manera destructiva. Él va a generar miedo y va a generar culpa. Son incapaces de reconocer que el problema es de él y ellos están convencidos que el problema es tuyo y que el problema es de fuera. Separa, lo primero es que separa a la persona tóxica, que se queja, que te critica a ti, que critica a los demás, a tus hijos, a tu familia o a la política, al gobierno, que critica a todo. Tú eres una persona productiva, tú eres una persona positiva, tú eres una persona que tiene otra manera de entender la vida, pero él tiene otra y esa la honro, la respeto, aunque yo no esté de acuerdo. ¿Se entiende? Lo único que me queda a mí es aceptar la realidad tal cual es, porque aunque no la acepte, no va a cambiar. Lo más sano y lo más nutricio para mí, siendo la víctima, es yo seguir con mi proceso de sanación, no detenerme, ahorita utilizo otros términos, yo no detenerme, entender que el otro, este es su manera de funcionar, su manera de querer entender la vida, no está ni bien ni mal. Yo no voy a aplaudirla, voy a aceptar la realidad, pero puedo no estar de acuerdo con la realidad. Son dos cosas muy diferentes, de dos colores muy diferentes. Vamos a poner este amarillo y este rosa. La realidad es este color, me guste o no me guste, me genere mucho displacer, me haga sentir muy impotente, muy triste, sí. Es muy triste que el otro esté viviendo como una persona enferma y una persona tóxica, muy entendible, pero el otro así lo decide porque es su droga, necesita encontrar con quién sacarle. Se quedó en la herida y en el trauma solamente en el cerebro reptiliano y en el cerebro límbico. Hasta ahí le da su fe, su disponibilidad, su, hasta ahí le da su inteligencia y no está ni bien ni mal. Esa es la realidad. Yo acepto la realidad tal cual es. Segundo paso, puedo no estar de acuerdo con ella. Muy bien, pero eso no lo va a cambiar. Yo puedo no estar de acuerdo con ella, yo puedo no aceptarla, pero en este caso estamos hablando que no me puedo separar del agresor. Hay quien tiene la posibilidad, por lo que sea, por sus valores, por su fe, por sus creencias que tiene, puede y se puede separar del agresor. Bendito sea Dios. Hay quien no puede por sus valores, por su fe, por sus creencias, separarse del agresor. También bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo hago para ya estoy viviendo con él? Ya dijimos, lo primero es identificar que el otro tiene otro proceso de sanar. Otro, saber muy bien que, o sea, usar breve la respuesta, sí o no. Esa es otra herramienta muy buena. Yo entiendo la psicología del agresor y también yo nada más voy a responder sí o no. No me voy a meter en más cosas, nada, nada. Si no puedo platicar, no platico, para eso yo tengo mi comadre, tengo mi hijo. Ay, no, es que mi esposo y el evangelio o dice la palabra de Dios que se mantienen unidos hasta que la muerte los separe. Pues ahí hay una muerte ya de mente, pues ya hay un camino que murió. O sea, ya hay una mente de una gente que está enferma y que yo debo de entender esa enfermedad y que ya murió algo, pues se murió esa mente, no pasa nada.
Si yo no puedo comunicarme de una manera sana y nutricia con esta persona, sea mi hijo, sea mi madre, sea mi padre, sea quien sea, pues yo busco otras personas con quien sí relacionarme desde la salud. Por eso tengo mi grupo de oración, por eso tengo mi grupo del templo, por eso tengo otra persona, mi comadre, por eso estoy en este curso, por eso tengo la terapia, el acompañamiento. Yo encontraré quién y no importa que no sea el mismo de mi sangre. Por eso yo tengo que tener una mente flexible. Otra característica, mi mente tiene que ser creativa, adaptable y flexible. No es que como a mi madre nomás le voy a contestar sí o no. Pues sí, es lo más sano, porque si no, tú eres la droga. Y entonces, en vez de ayudar a la persona, tú le estás alimentando más y mucho menos va a querer habilitarse en cambiar. Mucho menos, porque mientras nosotros nos pongamos de modo para ser sus víctimas, ellos lo único que quieren es desahogar el coraje, desahogar tanto dolor, tanta frustración, tanta enfermedad que hay dentro, que pues no van a encontrar, tú ya les das el recurso más fácil. Yo soy la droga, pues no van a buscar otro. Entonces, quedamos, responder breve, sí o no. Así esté temblando de miedo, así me genere culpa, así me genere miedo, es el bien mayor para el otro y para mí. Entiendo la mentalidad del otro. Otro también, si no puedo poner límites, trataré de, aunque sea los límites más sencillos, más evidentes, y aceptar y abrazar el miedo que me va a generar. Aceptar y abrazar el miedo y la culpa que me va a generar de decirle no. En este momento estoy, a lo mejor, oye, llegó la hora de la comer y llegó más tarde o no. En este momento voy a terminar de comer y en cuanto termine, yo te sirvo. Que me va a gritar, que se va a enojar, sí, esa es su mentalidad, no tiene que ver conmigo. Cada que me grita, me rebaja, te dice que eres de lo peor, te insulta, malas palabras, no soy yo. No soy yo la que me grita que soy una mala persona y tú que tanto vas a la iglesia y que no me ayuda. No soy yo el problema es él. Tengo que entender que tiene otros procesos y otra mente. Esto me tengo que abrazar el miedo y la culpa que me va a generar. La persona enferma, tóxica, difícil, no reconoce límites, los considera como un atentado a su libertad. Imagínense, no hay manera de que él respete ningún límite, lo considera un atentado a su libertad. Entonces, y en nosotros puede convertir en culpables. Entonces, y terminamos sentirnos heridos y anulados. Y eso es lo que quiere lograr el agresor. Entonces, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. Esto es como si yo me pusiera unos chips, unos audífonos internos en el alma y en el corazón, donde yo voy a estar repitiendo, no, no soy yo, es el otro, no soy yo, es el otro. Y si me sirve alguna frase como Espíritu de Dios, ven, la repito, mientras el otro está, sacando toda su ira, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios de todo poder, ven, Espíritu del amor inunda mi alma. En silencio, yo estoy, yo estoy. Tenía una paciente que lo puso en práctica y dice, de verdad, o sea, yo lo único que hacía es que repetía una frase del Espíritu Santo que a mí me viene bien y la repetía mientras él me gritaba y que eres una tal por cual. Yo nada más me la pasaba repitiendo, repitiendo, repitiendo dentro de mí y yo contesto lo más mínimo posible, como por educación solamente. Si no es posible o conveniente, no comuniques tus planes, no comuniques qué vas a hacer, no, 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 lo básico. Y cuando te estás yendo, a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a misa, regreso en una hora, punto. O sea, no le des anticipación para que él esté desde un, sí, pero más de nada te sirve y vas a misa. No le platiques que vas a misa, no le platiques que vas a la escuela, no le platiques nada, que vas a ir con tu suegra, con tus amigas a tomarte un café. Se lo dices al momento para que no te dé tiempo a que él esté generando y soltando la droga que necesita y hacerse sentir mal y terminas no yéndote. Al momento dices lo mínimo de una manera muy educada, clara,
y punto. Y te das la media vuelta y te retiras, ¿sí? Otra cosa que nos dice, si no le servimos, así que nos va a rechazar, ¿sí? O sea, cuando él ya se va a sentir muy, muy defraudado, te va a utilizar cosas como te voy a quitar a los hijos, te voy a dejar de mantener, te voy a dejar... Pues la verdad es que tendríamos que ser autónomos emocionalmente, psicológicamente y económicamente si esto pasa. Por lo general es pura amenaza, pero si llegara a pasar, yo he tenido muchas personas que le digo, ¿sabes qué? Así como te estás habilitando en rezar tu oración mientras él te habla mal, ve viendo en qué curso te vas a actualizar, si eres contador es más, tengo una paciente que no tenía ni la primaria terminada, terminó la primaria, terminó la secundaria, hizo la licenciatura, se puso a trabajar y ya que sus hijos estaban un poquito más grandes para entender todo, porque tenía 4 y no se podía ir debajo de un puente, agarró a sus 4 hijos y se desapareció. O sea, no tienes por qué, ¿sí? O sea, si esto es muy enfermo para ti, muy enfermo también para tus hijos, te esperas a que tengan una edad adecuada y que tú también tengas, mientras más autónomos seamos espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, en toda la mente, en todos los ámbitos de mi vida, yo podré estar sola y la persona la orillaré a que cambie. Yo ya según mis valores, mi fe, mi espiritualidad, lo que me dan la fortaleza para soportar, yo ya le diré a la persona, ¿sabes qué? Quiero caminar contigo. Estoy dispuesto a que tengas todo tu proceso de sanación, de todo, porque te vas a ayudar, porque vas a ir a la terapia, porque vas a ir a vivir sin violencia, porque te vas a atender. Ok, muchas personas dicen, en tu proceso de sanación te acompaño, pero la persona está intentando, pero mientras tú ya no seas su droga. Entonces, bueno, quizá lo más difícil es el trabajo en que lo que llamamos la teoría de la mente, pero solo a la luz de esto, siendo honestos con esto, podremos empezar a entender que a la gente difícil, tóxica o enferma no le interesa solucionar los problemas, no le interesa solucionar el problema. Lo único que le interesa es bajar su ansiedad, su enojo, su ira, que le lastima tanto, lo amenazante. ¿Sí? Es más, cree que ni siquiera tiene problemas, para empezar. Cree que ni siquiera tiene problemas, sino que necesita seguir echándole la culpa y el problema al otro. Es preciso entender esto y actuar en consecuencia, dejando los métodos tradicionales, tratar de ayudarlo, tratar de corregirlo, tratar de cambiarlo y yo poniéndome de víctima y de ser su droga, no más. Es preciso seguir las propias metas muy legíticas, muy auténticas del corazón, de lo que Dios me pide, guiados por el buen espíritu, acompañado de la comunión, de la oración. Voy con un terapeuta, tomo estos cursos, escucho todas las pláticas, de lo mejor está por llegar en todos los canales, escucho Radio María, yo veo de qué manera me alimento para yo estar bien, tengo mi grupo de oración, tengo mi grupo de amigas que sí, que me ayudan y decimos, no hables de tus proyectos, no le hables de las cosas que vas a hacer con anticipación, sea tu cónyuge, tu esposo, tu padre, tu hermano, tu madre, porque lo único que vas a lograr es anticiparlo para que él dañe, lastime y ofenda. Menos, si tienes menos comunicación verbal, es lo mejor que puedes hacer. Lo más respetuoso y un sí, un no, no le repitas, no le des más explicaciones de nada. El problema no eres tú, el problema es el otro. Entonces, bueno, creo que esto es la responsabilidad tuya, entender que el otro es otro. La teoría de la mente cambia la creencia de que podemos convencer a la persona difícil. No nos toca a nosotros convencerlo. No le interesa cambiar ni reconoce su conducta enferma ni dañada. Sobre todo después de que se aparece como amable, porque puede ser quien después ahí te pide perdón y ya te lleva flores y ya, ay, ya perdóname y ya te quiere. No, 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 no. O sea, eso no va a cambiar absolutamente. Si no es posible, camina, puedes hacer la indiferencia sabia. Vamos a dar todos los términos, esto lo vamos a trabajar ya en el grupo de la terapia con los que me quedo en el taller de Sanando las Heridas Emocionales, cómo trabajar la indiferencia sabia, que es una indiferencia espiritual,
Pero aquí lo más importante es revisar y entender que aquellas situaciones en las que has caído como en este bucle, en un círculo vicioso, tú eres tú y él es otro. Tienen maneras muy diferentes de entenderlo. Y hay que reconocer y comprender que tenemos una capacidad mental a partir de los 12 años, todos los seres humanos, neurológicamente, si no hay un daño cerebral, neurológicamente a partir de los 13 años, pegado al tallo cerebral, empieza el cambio de la materia blanca a la materia gris en el cerebro, empieza aquí para terminar en la parte frontal hasta los 21 y sigue creciendo la amígdala, pero hay un desarrollo significativo hasta los 21 en la amígdala, hay un cambio significativo en nuestra corteza, en la parte neocortés, que es la que piensa, la que analiza, la que entiende que el otro es otro. Nuestra mente, facultad superior de ser humano, la inteligencia, es la única que puede entender que yo soy otro. A ver, si yo te digo que hay enfrente de ti, me puedes decir la pantalla, el espejo, la lámpara, él. Tienes la capacidad de la inteligencia, gracias a Dios que nos dio estas facultades superiores del ser humano, inteligencia, libertad y voluntad. Inteligentemente nosotros podemos entender que somos otra persona. Yo no soy mi esposo, yo no soy mi esposa, yo no soy mi madre, yo no soy mi padre y a mí no me toca. Es más, a mí me toca ayudarles, que ellos puedan visualizar otro camino, visualizar otro proceso de sanación. Este que estoy teniendo y que yo mismo les estoy facilitando y que soy su droga para ellos liberar tanta ansiedad, pues me doy cuenta que ni me ayuda a mí ni le ayuda al otro. Entonces, la única manera es que si yo cambio la dinámica y lo entiendo para mí, por añadidura, Dios hará maravillas también en el otro, porque de alguna manera tendrá que sacar tanto coraje, tanta ira, tanta frustración. Entonces, si yo le ayudo, encontrará que yo ya no soy y ojalá podrá pedir ayuda, podrá decir, oye, necesito, sí, ir a sanar, necesito meterme a algún grupo de neuróticos anónimos que existen, o sea, ya pedirá la ayuda de mil maneras. Dejemos todo lo demás en manos de Dios. Pero a partir de los 12 años, cualquier persona empieza a tener capacidad de, desde muy chiquito sabe que es otro, ¿eh? De muy bebé no. Pero a partir del kinder, cuando ya los niños tienen, que van a maternal a los 3 años, 4, 5 años, ya sabe distinguir que no es mamá. De 0 a los 3 años, el niño cree que es mamá y que está pegada como siguiendo el cordón umbilical y no sabe dónde es ella y dónde termina mamá. A esa edad no le podemos pedir. Pero a partir del kinder, la primaria, el cerebro empieza a entender que tú eres tú y que yo soy yo. Pero todavía esos procesos de que tú por ti, yo por mi mamá, no, de muy niño, toda la primaria, el niño es yo por ti me enfermo, yo por ti sufro, yo como tú me daño, yo como tú estoy triste, yo como tú estoy feliz, yo como tú traiciono, yo como tú ignoro, yo como tú. De niños hasta la primaria y la secundaria es yo como tú. A partir de la preparatoria, a partir de ya los 16 años, ya puedo decir tú por ti mamá, tú por ti papá, tú por ti esposo y yo por mí. Tú por ti decides en acto concreto, tú decides tal o cual forma y manera de vivir y de comportarte. A partir de los 16 años yo ya puedo tener esas capacidades de razonamiento del neocortés. Y no se diga entre los 18 y los 21. Nuestro cerebro está totalmente listo. Lo que no está listo es nuestra afectividad. Lo que no está listo son nuestros mecanismos de defensa por la herida de la infancia. Pero bueno, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. En la parte teórica, yo me quedo a trabajar con los del taller de Sanando las Heridas Emocionales, toda la parte ya de la terapia y el acompañamiento. Dios nos bendice. Cualquier pregunta, cualquier cosa, Gisela, pues yo sé que igual tú puedes contestar. Lo que necesiten, pues en el canal me mandas un audio, me preguntas y damos también algo de acompañamiento.